una mañana que tiene muchísimos elementos que quiero compartir con usted en esto de los enemigos íntimos. Francisco, Macri, Macri, Francisco. Y el porqué de esa enemistad, o en todo caso, el porqué de un papa que simplemente se hace eco de la doctrina social de la Iglesia. Y aunque parezca esto una paradoja del destino, es un Francisco que es contundente. Bueno, Gaby, un beso grande, Jorgito, lo mismo, allí a Cristian también, un abrazo grande. Muchos amigos ya empiezan a conectarse, María, un beso grande. A ver, ¿por qué le digo que Francisco hace esencialmente la doctrina social de la Iglesia? Porque hablar del bien y el mal, en lo que significa básicamente esta pelea que se tiene desde el punto de vista teológico con la religión, es lo que a Macri se le convierte en una antítesis. Le dije, es un gobierno amoral, es decir, el primer choque con Francisco es un choque, si usted quiere, de principios fundamentalmente morales. Mientras la religión o el Papa habla de lo que significa lo bueno y lo malo en el mundo y hace hincapié inclusive en las empresas offshore, no accidentalmente, sino fundamentalmente porque sabe que se viene no solamente el FMI, sino que el sistema financiero va a tener a la Argentina, yo le diría, como una gran probeta. ¿Y por qué le digo el sistema financiero va a tener a la Argentina como una gran probeta? Porque, y estos son datos de la realidad, mientras saludo al doctor Gustavo. Gustavo, un abrazo grande. Romina, un beso grande. Bueno, Leticia también, lo mismo. A ver, vayamos colocando algunos elementos que son fundamentales para que usted entienda el porqué de la antítesis entre Francisco y Macri, Macri y Francisco, o lo que es lo mismo. ¿Por qué la doctrina social de la Iglesia es la antítesis del sistema financiero? ¿Por qué la doctrina social de la Iglesia es, en definitiva, lo que el mundo ya establecido, inclusive en varios discursos de Francisco, es la Tercera Guerra Mundial? Y digo la Tercera Guerra Mundial, y con esto no le estoy dando únicamente una palabra bélica, le estoy dando una palabra de mucho tiene que ver con el condimento económico, social y político. Evidentemente el sistema de expulsión de este cambio global que significa pasar del sistema capitalista al sistema financiero hace fundamentalmente que la clase trabajadora, el pueblo trabajador, quede excluido. Y mire qué particularidad. Francisco se nutrió básicamente de los principios que hacían del trabajo no solamente una fuente de dignificación, sino fundamentalmente de expresión humana y de la trascendencia del hombre. Esto sumado a que, y hay que decirlo, Francisco tiene una escuela que también tuvo que ver, más allá de la doctrina social de la Iglesia, con el peronismo, sin ningún tipo de dudas, con el peronismo, hace que ante un gobierno amoral como el de Mauricio Macri haya un permanente cortocircuito. Reitero, Nancy, Maurito, abrazo grande. ¿Por qué le digo fundamentalmente que lo que habló el documento papal sobre las offshore, sobre las relaciones en el mundo, sobre el sistema financiero, sobre lo deshumanizado que significa hoy el capital por sobre el resto de todos nosotros, o la valoración de la moneda y el dinero por sobre todo la otra expresión humana, hace que evidentemente Francisco se ponga a la defensiva. Mire, los datos son absolutamente contundentes. Cuando Néstor Kirchner en el 2005, decide pagarle al Fondo Monetario Internacional la deuda, una deuda acumulada, yo quiero que usted tome dimensión de esto, una deuda acumulada que daba, es decir, tenía como antecedente también la dictadura, se suma a los gobiernos sucesivos del 83, Alfonsín, De la Rúa, Menem, llegando al gobierno de Néstor Kirchner. Cuando, reitero, Kirchner paga la deuda, estamos hablando entre 9.000 y 10.000 millones de dólares. 9.000 y 10.000 millones de dólares. Entre esas franjas se le pagó al Fondo Monetario Internacional todo. ¿Sabe cuánto es lo que está pidiendo este gobierno? Y atención con esto, porque lo que va a conseguir es mucho más que 30.000 millones de dólares. Si hablamos de 30.000 millones de dólares,
y nos vamos a los créditos que todavía le sigue pidiendo este gobierno, que es un endeudador serial, estamos cuatriplicando casi lo que significó pagarle toda la deuda al Fondo Monetario Internacional. La verdad que es muy contundente